El misterio de San Francisco es la serie que Francisco de Asís hizo como referencia a la naturaleza, particularmente a una sección de la naturaleza, a los animales, a las bestias. Y por mi parte he recogido los textos de la época, aquellos libros del siglo XIII, en donde nombra Francisco a una serie de animales, que aquí tengo unos 30 animales más o menos, y he tratado de pintarlos a mi estilo. A San Francisco se le conoce de una forma así, sobre todo por su relación, hermandad con la naturaleza, que a todas las cosas llamaba hermano, hermano lobo, hermano tal, etcétera, etcétera. Y bajo ese prisma primordial de San Francisco con la naturaleza, pues uno, si va a hacer algo de San Francisco, pues hace referencia a aquello que es más, o es bastante personal en su vida, y es la relación que tuvo Francisco de Asís pues con las cosas, que a todos los llamaba hermano, no solamente de palabra, sino con sentimiento, tenía una emoción entrañable hacia todas las cosas, porque todas las cosas tienen un sentido trascendente, todas hablan de Dios, en todo está la huella de Dios, las proporciones divinas están, y él lo veía de una forma profunda, sentimental. Cuando se dice arte sacro, lo sacro, que parece que es adjetivo, se hace sustantivo, Dentro de la historia de la humanidad y de los siglos ha habido cantidad de estilos, según los siglos y según también las regiones. Pero la relación del hombre con la naturaleza, querer expresar la naturaleza, y al ver a la naturaleza esa como una criatura de Dios, el artista, que religioso, sacro, ve en la naturaleza pues esa dependencia, como decía antes, esa trascendencia. Y entonces yo, como religioso y como comprometido en el arte, tengo que expresar pues las cosas, la naturaleza, pues con ese acento de sacralidad. Y aquí podemos decir, y todas las cosas, si son sacras, pues todo será sacro. No, pues un individuo que no cree en Dios, que es ateo, pues expresa de lo que tiene. Entonces expresará una naturaleza pues atea, sin trascendencia, que aquí termina todo. Pero el que es religioso, pues eso mismo le da ese tinte de trascendencia, de religiosidad. Y esto es el arte sacro. Y me podíamos decir, ¿y cómo se hace el arte sacro? Pues el arte sacro se hace tomando las cosas de la naturaleza, los objetos, las figuras, las personas, aquello que se va a pintar o a esculpir, con ese sentido de que todo eso es imagen de Dios. Entonces uno, el artista sacro, rompe la naturaleza, rompe la figura, rompe la naturalidad de esas cosas y busca el hondón de esa realidad. Y en el hondón de esa realidad está pues el espíritu, el alma. Y entonces lo transforma, rompe lo natural y lo transforma en un elemento trascendente, espiritual. En el arte siempre hay que considerar dos aspectos que son fundamentales.
Uno, el tema, y otro, la expresión. El tema religioso lo pueden expresar todos. Ahí tenemos el Renacimiento, que los artistas del Renacimiento, que recordaban al arte griego, pues se puede decir que pintan toda la Biblia, todos los personajes, todos los temas. En cambio, el tema ese, que es religioso, no le dan expresión sacra. Ese Renacimiento, ese Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, sus obras son intrascendentes, no trascienden, representan las figuras, sin esa conversión, sin esa trascendencia, sin esas cosas. Y lo otro es el espíritu. ¿Y cómo se hace el arte sacro? Sobre todo el artista tiene que tener mucha interioridad religiosa. Y no solamente el arte sacro está dentro del ámbito de lo cristiano o de lo católico. Hay culturas precolombinas, que aquellos hombres también creían en la trascendencia. Y en esa creencia de la trascendencia hacían a su vez pinturas, sobre todo esculturas monumentales, más o menos, pues donde hay una expresión sumamente trascendente, religiosa, emocionante. Esto es dos cosas, el tema y la expresión, Y cuando uno ve una exposición o un cuadro, una escultura, dice, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo la realidad. Y tú dices, si es buena o es mala, ¿en qué criterio te fundas para decir que una cosa es buena o es mala? Un Moisés, o un Cristo, una crucifixión, un Belén, ¿en qué te fundas? Te fundas en que las caras, las manos, el personaje, pues se parece a la realidad. Eso puede ser un cuadro profano. Por mucho tema religioso que haya, es una expresión profana. Entonces, qué bonito es. Sí, es muy bonito, pero no es religioso. Por muchos Cristos y muchos Belenes que haya, falta la expresión. Y toda esa elenco de arte, de temario religioso de la Edad Media, no tiene ninguna expresión religiosa. En cambio viene otro, sencillo, un campesino, una cosa, que empieza a pintar sus cosillas, pero es un gran espíritu y quiere hacer un Cristo, pues le aparece ahí la expresión religiosa en ese individuo. Y es lo que uno, como religioso y como pretendidamente con esa voluntad de ser artista, pues yo estoy en esa angustia de romper la visión, lo visual, la figura, la materia, herirla y que aparezca la savia. Y esa savia es el aura que aparece sobre la figura. Algo así como a los santos se les pinta una aura, así también el arte sacro pues tiene una aura de sacralidad. Y esa aura de sacralidad, en el Renacimiento, en toda esa Biblia que hicieron en el siglo XVI y XVII en Italia y en España, no hay nada, no sirve para nada. ¿A ti te gusta? Qué bonito es, sí, es muy bonito, pero no es sacro. Yo ahora, aquí, quisiera también acentuar la propia responsabilidad que tiene la Iglesia
en esa ausencia de lo sacro en el arte. Me voy a explicar. En las universidades católicas y en los colegios superiores de la Iglesia, cuando hablan de teología, de Dios, hacen referencia a tres elementos absolutos de Dios, que se repiten desde siempre, desde las escolásticas a nuestros días. Dios es sabio, ¿eh? La sabiduría de Dios lo conoce todo. Dios es bueno, la bondad de Dios. Pero entre esos tres absolutos, que son sabiduría, bondad y belleza, ese concepto de la belleza no se le da gran importancia en la enseñanza a los alumnos, a los que van a ser un día pues profesores. Dios sabio, Dios bueno, tanta teología, tantos libros, tantos ejercicios espirituales, hay que ser bueno, tal y cual. ¿Y de la belleza? ¿Quién habla de la belleza? De la belleza de Dios, de la belleza metafísica de Dios. Porque todo lo que hay aquí, todo el arte que decimos, toda la estética humana, cuando se habla de armonía, de relaciones, de proporciones, en fin, todo ese lenguaje estético, no es otra cosa que un reflejo en el lenguaje humano, pues, de la belleza metafísica de Dios. Pues de todo ese Dios bello, pues no se tiene en mayor consideración, comparando con la bondad y con la sabiduría de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, que la belleza es el elemento que comunica, de comunicación de lo divino hacia afuera. La belleza, la imaginación, todo eso es un vehículo para llevar la verdad de Dios y la bondad de Dios afuera. Y eso lo hace la belleza, Dios, bajo el aspecto divino de la belleza, comunica la bondad de Dios y la sabiduría de Dios. Pero si no hay belleza, si no se le considera la belleza de Dios en su aspecto de comunicación, de elemento que comunica la verdad, entonces la teología, que insiste en la bondad, insiste en la sabiduría, no trasciende, no se comunica, no sale del aula de la Universidad Católica, se queda ahí. ¿Por qué? Porque la imaginación, la belleza, que es el elemento que comunica, que trasciende, hace trascender la cosa y la bondad, pues entonces, ¿qué sucede? Que la teología es una repetición del pasado. No hay creatividad. La creatividad lo da la imaginativa. Y cuando se habla de bondad, si no hay esa imaginación, entonces es una bondad también que puede cansar, aburrir, Entonces, ¿qué sucede? Las iglesias pues se quedan solas con los viejos. Eso que me faltaba por añadir. La responsabilidad de la iglesia es no considerar como un elemento necesario hablar de la belleza de Dios
y después también de la belleza, de la estética,